Perdonen, la palabra pecado, ¿verdad? La palabra pecado. Le voy a comentar esto. El pensamiento de hoy nace porque uno de estos días de esta semana, mi esposa estaba hablando con mis nietas. Y mis nietas, como la mayoría de niños hoy en día, se han vuelto adictos de las redes sociales, de la electrónica, pues, ¿verdad? De los celulares, de las tablets. Y ahí están jugando, viendo juegos, videos en YouTube. Y son tan despiertos, ¿verdad? Que ellos manejan bien todo eso. Saben dónde meterse, cómo encender todas esas cosas. Entonces mi esposa siempre está pendiente de qué es lo que las niñas están viendo. Y estaba mi nieta acostada en el sofá y se acerca. ¿Qué estás viendo, verdad? Ay. Y entonces, porque a veces se ponen a ver videos de niños, de juegos. Y entonces no sé realmente qué estaba viendo. Y le dice mi esposa a la niña: ¿sabes que eso no agrada a Dios? ¿Sabes que eso es pecado? Eso es pecado, eso no agrada a Dios. Y entonces me puse a pensar yo a la niña realmente qué es pecado. ¿Usted sabe qué es pecado, hermano? Porque nosotros a veces hablamos de pecadores, de malvados, ¿verdad? Hay tantas cosas, pero conocemos realmente qué es la palabra pecado. Y a veces nosotros sonamos religiosos al mencionar esa palabra. Sin embargo, hermano, ¿qué es en sí? ¿Qué significa la palabra pecado? Y a mí siempre me ha impresionado, para entrar en materia, hermano, este verso 4, porque para mí este verso 4 describe el concepto de lo que es pecado, ¿verdad? En el verso 4 dice: todo aquel que comete pecado, está ahí conmigo, ¿verdad, hermano? Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es decir, hermano, para mí esa última frase, el pecado es, dice ahí, el pecado, ¿qué es? Dice ahí, perdonen, infracción de la ley. Es decir, el pecado es transgredir la ley de Dios, el pecado es desobedecer la ley de Dios. Por ejemplo, en el plano literal, ¿verdad? Usted sabe que en nuestro país nosotros tenemos una constitución y leyes que también nosotros tenemos que obedecer. Tenemos, hermano, en nuestro país normativas, leyes que debemos de respetar. Ahora, cuando nosotros desobedecemos algunas de las leyes, entonces estamos infringiendo la ley del país, las normas, hermano, los principios que rigen el orden de nuestra nación. Y cuando alguien desobedece, por ejemplo, cuando alguien roba, hermano, eso está penalizado, pues ¿quién no sabe eso, verdad? Cuando alguien, hermano, de alguna manera, ¿cómo se llama? Cuando alguien hace trampa a otra persona, estafa. Cuando alguien estafa a otra persona, hermano, ahí está, por ejemplo, ahí está ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La cuestión de defensa al consumidor, pues, ¿verdad? Si alguien ha sido estafado al comprar algún producto, ¿verdad? Que hermano, tenía de garantía y de repente la persona, bueno, ahí están las leyes y eso es penalizado también cuando usted se pasa un semáforo en rojo y delante está la policía y le hace la parada. ¿Sabe por qué lo detengo? Sí, porque se pasó un semáforo. Entonces, ni modo, le penalizan colocándole una multa. Total, hermano, ¿verdad? Cuando alguien desobedece, cuando alguien infringe una ley, entonces eso le hace acreedor a una penalización o multa en casos leves, ¿verdad? Pero cuando alguien mata, por ejemplo, lo mismo pasa. Está, hermano, transgrediendo una de las leyes más elementales que deben de regir, no solamente por cuestiones de una normativa de una nación, sino porque, hermano, el mismo sentido común nos habla. La palabra de Dios dice: no matarás. Entonces, cuando alguien, hermano, está transgrediendo, en este caso, la ley de Dios, hermano, porque, bueno, nosotros tenemos la Biblia y nosotros como creyentes, pues conocemos la Biblia, ¿verdad? Lo que es correcto y aquí la Biblia, el Señor nos habla qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que hacer. Pero aunque alguien no sepa de la Biblia, hermano, o no tenga la Biblia en mano, bien sabemos todos, por sentido común, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Por ejemplo, cuando un hombre o una mujer se casan,
hermano, ya sea frente a un altar de una iglesia o frente a un funcionario público, entonces promete ser fiel, ¿verdad? Pero si no, entonces, hermano, cuando ya se vuelve infiel, estamos hablando de que alguien ha caído ya en el adulterio, y el adulterio es pecado porque infringe, la dice, no adulterarás. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Entonces, el pecado es violentar. El pecado no es otra cosa sino ir en contra de todas aquellas cosas que la Biblia o que Dios nos enseña, y que, hermano, como dice Pablo a los Romanos, aunque no tengamos la ley en nuestra mano, aunque ustedes y yo no sepamos, digamos así, lo que la Biblia habla, sin embargo, hermano, por sentido común, dice Pablo a los Romanos, aquellos que aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que entender de que no debemos de hacer, sin embargo lo seguimos haciendo. Mire, hermano, le voy a leer aquí rápidamente, de una forma sencilla, el concepto etimológico de lo que es pecado a la luz del vocablo hebreo griego. Fíjese lo que dice así: el término hebreo para pecado es hatat. Fíjese esto, hermano. Y el término griego es amartía. En ambas lenguas, dice, las formas verbales, hermano, significan errar en el sentido de, hermano, no dar en la meta, en no dar en el blanco, en no cumplir el objetivo. Y esto a mí me llama la atención porque si, hermano, el término pecado, ya sea en hebreo o en griego, significa errar, no dar en el blanco, no dar en el objetivo, significa equivocarse, significa andar errado, significa andar equivocado. Y eso a mí me llama la atención porque cuando alguien, hermano, infringe la ley de Dios, cuando alguien está desobedeciendo la ley, por lo tanto está incurriendo en pecado, entonces esa persona debe de saber que está viviendo erróneamente, que está viviendo equivocadamente. Y algo que quiero, hermano, que nosotros entendamos, que el pecado tiene consecuencias. El desobedecer a Dios, el desobedecer los principios más de la vida humana, tiene consecuencias que hay que pagar. ¿Me estoy explicando, hermanos, eso? O sea, hay personas que les vale. Fíjense que ahorita no tengo tiempo, pero uno de los términos también que habla de pecado, habla de hacerse en razonamientos. Es decir, una forma de pecado es cuando alguien, hermano, decide hacer lo que quiera sin que nadie le ordene ni, hermano, le diga nada. Es decir, cuando alguien, yo voy a hacer así, a mí me vale, a mí no me está diciendo nada qué es lo que tengo que hacer, yo así quiero hacer y que no se meta en mi vida. Hermano, esa es una forma de pecado que tiene sus consecuencias también. Entonces, cuando alguien, hermano, anda errado, cuando alguien anda equivocado, cuando alguien no tiene el blanco, cuando alguien no sabe, hermano, rumbo fijo a su vida, esa persona anda mal, anda en pecado. ¿Me estoy explicando, hermanos, eso? Por el contrario, cuando alguien, hermano, y cuando alguien está obedeciendo la ley de Dios, anda en el camino correcto. Por eso que Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, hermano, hay un camino correcto que hay que seguir, pero la persona que anda en pecado quiere hacer su antojo y no le importa, se va por este desvío, aprovecha supuestamente este atajo, hermano. Pero todos esos caminos, como dice la Escritura, ¿verdad? Hay camino que al hombre le parece, pero su fin es camino de muerte. Entonces cada quien, hermano, tiene definitivamente, que digo, hermano, un rumbo que tiene que ordenar. Pero cuando la gente decide andar por donde quiera andar, por donde se le antoje, es porque, hermano, anda errado, anda equivocado. En otras palabras, anda en pecado. Es el concepto etimológico que la Biblia da de lo que es el pecado. Ahora, esto es una verdad porque cuando nosotros leemos la Biblia, y le invito a que me acompañe al libro de Romanos, capítulo 3, capítulo 3, verso 10. Romanos 3, verso 10, leemos. Aleluya. Romanos capítulo 3. ¿Estamos ahí, hermanos? Verso 10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Oiga, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera, ¿qué dice ahí? No hay ni siquiera uno. Oye, hermano, este versículo realmente es interesante. Vuelvo a leer los versos 12. Todos se desviaron. ¿Cuántos se desviaron? O sea, todos, es decir, lo que estamos hablando, el camino correcto que la gente no quiere seguir. Y si un concepto de pecado es, hermano, dejarse llevar por sus razonamientos alocados, pues cada quien agarra los caminos que se le antoje. A mí me vale, yo voy a hacer lo que quiera, ¿verdad? Pero dice aquí, por eso dice, todos se desviaron. ¿Se desviaron de qué? Del correcto camino. Se desviaron del camino que Dios nos ha trazado. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni tan siquiera uno. Por favor, escúcheme, hermano. No hay ni tan siquiera uno que haga lo correcto, que ande por el camino. Todos andan desviados, dice acá. Verso 13. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Les vale. ¿A qué? A mí me vale. Y a mí no se metan, no se han metido, hombre. Déjenme vivir a mí. Déjenme tranquilo. Entonces dice aquí, no hay ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Lo que estoy tratando de decirles, hermano, es que esta es la naturaleza del ser humano. Esa tendencia que dice el libro del Génesis, hermano, si usted se recuerda, el Génesis capítulo 6, dice la escritura que vio Dios que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente al mal. El hombre tiene una inclinación al pecado. El hombre tiene una inclinación a la rebelión, a la desobediencia, al mal. Hermano, a mí siempre me ha impresionado, ¿verdad? De que, por ejemplo, escuchen esto, hermano. No es nuestro caso, porque nuestros hijos pues aprenden a adorar al Señor, ¿verdad? Pero, hermano, en el mundo, escuchen esto, en el mundo, mire, si es posible, es bien fácil que los niños aprendan rápidamente a decir malas palabras. ¿No se han fijado ustedes en eso, hermano? Si es posible, dicen malas palabras más rápido que decir papá o que decir mamá. La tendencia pues al pecado, la inclinación al pecado, hermano, tiene una naturaleza que le empuja, que le arrastra a desobedecer, que le arrastra a, hermano, a Dios. ¿Por qué estamos aquí nosotros, hermano? En efecto, nosotros hemos sido redimidos, restaurados de la maldad del pecado en que antes andábamos. Y oigan esto, todos nosotros tenemos una constante lucha con esa naturaleza pecaminosa que trata de jalarlos, que trata de absorbernos para volver a caer en el pecado. Por eso la iglesia es importante, hermanos. La congregación, escuchen esto, la congregación es importante. Porque aquí nosotros venimos a fortalecernos, a llenarnos, hermano, a espiritualizarnos para que cuando mañana, hoy a la salida, salgamos y veamos tentaciones, provocaciones, seducciones, hermano, no fácil cedamos al pecado, porque la inclinación del hombre, la tendencia del hombre es al pecado toda la vida. Es decir, el ser humano, joven y adulto, hombre o mujer, tiene esa tendencia. El niño hace berrinches, hace, hermano, rebeliones, y nadie le enseña eso, porque como dijo el rey David, hermano, en pecado he sido formado, decía él. Esa simiente, hermano, esa semilla del pecado viene, esa tendencia a la rebelión, a la desobediencia, viene, hermano, se va trasladando de generación en generación como el ADN, que, hermano, hay una iniquidad dentro que impulsa, que inclina al pecado. Por eso hemos leído, Romano dice, hermano, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice. No hay ni siquiera uno. Esa tendencia, esa inclinación al pecado que lleva al hombre, hermano, a la práctica de toda cosa que es desobediencia a Dios, es impresionante en realidad, hermano.
Si usted va conmigo al libro de Efesios capítulo 2 verso 1, dice, Efesios capítulo 2 verso 1, y Él dice, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro, fíjese, vuelvo a leerlo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente. Oiga, eso éramos nosotros. Nosotros anduvimos en la corriente de este mundo, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Hermano, hay una potestad llamada Satanás. Ahora, présteme atención a esto que voy a decir, hermano. Hay una potestad una potestad satánica que gobierna las mentes, las voluntades. Esa inclinación que ya de por sí es al mal. Y sobre eso, hermano, hay una potestad que si al hombre, hermano, de por sí tiene esa inclinación, ahora viene el enemigo y empuja, impulsa a toda forma de pecado. Empuja, hermano, a la maldad. Como dice el dicho aquel, hermano, el niño que llorón y el otro que lo pellizca. Entonces, hermano, existe esa inclinación. Y hermano, además de esa inclinación, hay también, hermano, el enemigo que empuja, que provoca, que promueve. Por ejemplo, hermano, imagínense este caso que voy a mencionar, que es bien práctico, bien actual. El adulterio, la fornicación. Hoy, ¿cuántos jóvenes, señorita, no practican la fornicación, hermano? A los 13 años, hablar de que una señorita sea virgen, a los 13 años ya hoy ya no existe eso. Serán raros. No que no existan, pero serán raros. ¿Me están oyendo, hermano, eso? Es más, el colmo. Dentro de la iglesia misma, hoy en día las señoritas y jóvenes se dan el lujo de fornicar de una forma tan desvergonzada, digámoslo así. Y ahí están, hermano. A lo mejor vienen, como me comentaba alguien por ahí, que un día le llama por teléfono. Él era un hombre, es un hombre casado, y sin embargo le habla a una señorita que le atraía. Él acababa de salir de trabajar, porque había tocado un turno nocturno. Estaba cansado, de repente cae la llamada: mira, te espero en tal parte para que nos veamos en el centro para desayunar. Y se fueron a desayunar muy temprano. Y luego de eso dice que, bueno, estaban desayunando, platicando, y él fue acercándose, por supuesto, y se dio lo que se dio. Y de ahí del lugar donde estaban desayunando, hermano, pagaron un taxi para irse a un motel a acostarse. Muy temprano, 8 de la mañana, 8:30. Y luego de ahí, hermano, fíjese, después de haber estado 1 hora y media ahí, dice, pagan otro taxi, y de ahí se van para una iglesia. Porque la joven era parte del ministerio de alabanza, era la que dirigía los cantos. Y ella se estaba ganando esa alma para Cristo. Y del motel se fueron a la iglesia, hermano, y ella muy felizmente, hermano, agarra el micrófono, gloria a Dios, aleluya, y a danzar, a dirigir los cantos, hermano. Y dice que él sentado ahí decía, él en ese entonces no era nada. Sí, decía, ¿y cómo esta tiene privilegios en la iglesia y viene conmigo? Él que era impío trataba de razonar y de digerir. Decía, ¿cómo es? Y al bajarse se fueron, dice, otra vez a almorzar y después a seguir paseando. Y entonces le preguntó, ¿y cómo haces eso? Le dice, ¿no te sentís mal de saber que venís de acostarte de un motel, de fornicar conmigo, de tener relaciones sexuales conmigo, y ahí estás dirigiendo los cantos? Vos cállate, le dice. Hay otros que están peor que mí, decía. Qué justificación, ¿verdad? Preguntaría, ¿habrá alguna señorita aquí que el día de ayer se estuvo acostando con el novio, que realmente es marinovio, ¿verdad? Pero ahí están. Solo se limpian, se perfuman y se cambian la ropa. Aquí no ha pasado nada, ¿verdad? Entonces, hermano, el punto es ese, de que cuánta persona no entiende, no razona. Y la razón por la cual comento esto es por lo siguiente: la inclinación, la tendencia del ser humano es al pecado.
Escuchen esto, la tendencia, la inclinación del ser humano es al pecado, creyentes y no creyentes. Pero ¿qué promueve, hermano? Por eso digo, todo esto está detrás, escondido detrás. No, escuchen esto, hermano. Voy a terminar de leer antes de continuar. El verso 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad, oiga, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿a dónde dice? En los hijos de desobediencia. La desobediencia o rebelión es un pecado. Entonces dice aquí, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La Biblia dice que eso, hermano, éramos nosotros. Pero ahora ese espíritu de desobediencia ya no reina ni gobierna en nosotros. Pocos dicen amén, ¿verdad? O tal vez no todos me entendieron la pregunta. Vuelvo a mencionarla. En el mundo, esto, hermano, que estoy hablando, era algo ridículo, una cursilería. Allá van ustedes, que el pecado, que desobediencia. Nah, aquí todo es playa, hermano. Aquí hacemos lo que queremos y aquí todo nos vale. Hermano, imagínense, hoy en día, usted puede ver de una forma tan, hermano, fuera de contexto, a la luz de la palabra, por supuesto, como usted ve hoy mujeres con mujeres besándose, hombres con hombres tomados de la mano. Es decir, hermano, allá afuera todo es playa. ¿Por qué? Porque, hermano, el mundo se deja arrastrar por el príncipe, por el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero ustedes y yo, hermano, se supone que ya no somos esa clase de gente. Por eso dice el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Antes nosotros no razonábamos todo esto. Antes nosotros no pensábamos en todo esto y nos dejábamos llevar igual que la corriente del mundo, dice acá. Pero vuelvo otra vez a retomar la idea. ¿Por qué, hermano, por qué se da esa promoción tan abierta, tan descarada, digámoslo así, una clase y forma de pecado? Si el hombre o la mujer, joven o adulto, tiene esa inclinación del pecado, a eso Satanás también colabora, promoviendo la pornografía. Por eso que usted, hermano, escuche, señora que está acá, escúcheme, la señora que están acá. Si su hijo es un jovencito o es una señorita y solo pasa encerrado en casa, escuchen esto. Yo sé que esto le va a desagradar a muchas señoritas y jovencitos, pero si su hijo pasa en casa solo encerrado con el celular, y metiéndole, ¿cómo se dice?, saldo para tener acceso a los datos, tenga cuidado, porque seguramente existe una gran cantidad de posibilidad de que su hijo o su hija está viendo pornografía. Hello, ¿me están oyendo, hermanos? Solo llega de clase, se va, ¡pum!, tira y se va a encerrar. Pero eso sí, el celular lo lleva. Tenga cuidado, especialmente si es smartphone, ¿verdad? Smartphone. ¿Y qué es lo que va a pasar? Como decíamos el domingo pasado, hermano, lo que alimenta su mente, eso va a ser la persona. Si la persona está viendo pornografía, seguramente la primera oportunidad que tenga va a acostarse con la primera persona que se le preste la oportunidad, pues. Entonces estamos hablando de esa tendencia, de esa inclinación que el hombre tiene a la maldad, a la desobediencia, al pecado. Y en cuanto a esto es tan peligroso porque, hermanos, si esa tendencia existe y el Dios de este siglo, que dice acá, el espíritu de desobediencia se está moviendo, atrayendo, arrastrando a las personas, inclinándolas a toda forma de pecado. Y si vemos ese mover, esa promoción, pues, usted puede ver, por ejemplo, en la televisión hoy en día como, hermano, antes era bien raro ver películas, por ejemplo, que tengan imágenes de sexo explícito en los canales de señal abierta, pero hoy en día no, hermano. Hoy en día todo aparece. Y los encargados de todo eso, claro, al principio se lavan las manos. Dice, este programa es clasificación tanto, los padres son responsables de lo que sus hijos ven, dice. Se están tirando la pelota, pues, ¿verdad? Ellos se están lavando. Dice, usted es el responsable, nosotros no.
Sin embargo, sí son responsables porque están de alguna manera permitiendo que, hermano, películas de nivel de sexo explícito se esté transmitiendo de una forma abierta y pública. Que también es cierto de que nosotros los padres somos responsables de lo que nuestros hijos ven en la televisión o en el celular o en la computadora. Pues no sé si yo por eso digo, yo sé que este no es un mensaje que vaya a ser muy agradable, ¿verdad? Que vamos a escuchar mucho gloria a Dios y aleluya, porque, hermano, aquí muchas veces la iglesia se ve contaminada, la iglesia se ve afectada. ¿Por qué razón? Porque ustedes y yo, óigame por favor, hermano, ustedes y yo estamos tratando, vuelvo a leer, hermano, por favor, escuche el verso 2 de este capítulo 2 de Efesios, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Es decir, ¿qué significa eso? Que el Señor, cuando llegó a nuestro corazón, nos apartó de esa anterior forma de vivir. Pero escuchen, hermano, hágame el favor, présteme aquí a lo que voy a decir. Aunque el Señor nos apartó de esa antigua forma de vivir, el enemigo siempre va a tratar de jalarnos otra vez allá. Que Él conoce la intención, la inclinación, la naturaleza pecaminosa que algunas veces quiere gobernar nuestra vida. Y entonces el enemigo toda la vida va a tratar de jalarnos, va a tratar de apartarnos. ¿Alguien me está entendiendo, hermano, eso? Ahora, aunque nosotros anduvimos en aquella forma antigua, hermano, sin embargo, no nos olvidemos de que el enemigo va a tratar de succionarnos. Nadie, escúcheme por favor lo que voy a decir, nadie, ningún creyente puede decir que ya está exento, que ya no, hermano, vuelve atrás. Hermano, nosotros estamos de pie porque Dios nos sostiene de pie, porque le estamos buscando a Él, y el que le busca a Él, Él lo tiene en el hueco de su mano. Dale fuerte el aplauso al Señor. Por eso dice, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Antes seguíamos la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu de desobediencia, pero en usted y en mí opera el Espíritu Santo de Dios. Dale fuerte el aplauso al Señor, hermano. Y antes dice, el verso 3, antes dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne. Es decir, nosotros antes le damos rienda suelta, le damos, hermano, sí, sin freno, rienda suelta a los deseos de la carne. Luego dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza, éramos, de nuevo repito, éramos por naturaleza lo mismo que los demás. Ok, entonces veamos, hermano. Lo que estoy tratando de decirles es de que primero hemos hablado del concepto de lo que es pecado, pero ahora estamos hablando, hermano, esa lamentable realidad de la naturaleza de pecado que hay en el ser humano, que es la batalla que ustedes y yo libramos día a día. Hello. O sea, si podemos hoy cantar victoria, si podemos mantenernos a pesar de los atractivos del mundo, porque todos, absolutamente todos, enfrentamos esa batalla día a día. El enemigo nunca cesará, nunca descansará en su empeño de tratar de hacerle retroceder a usted, de hacerle volver atrás a usted. Si no lo hace de una forma, lo busca de otra manera. Pero en nosotros ya no opera el espíritu de desobediencia que opera en el mundo, sino que en ustedes y en mí opera ahora el Espíritu Santo de Dios, que busca santificarnos y apartarnos para Dios. Ok, ahora, algo en tercer lugar, algo bien importante que ustedes deben de saber, de que la práctica de toda forma de desobediencia o de pecado tiene consecuencias. ¿Me están oyendo, hermanos? Escuchen esto, por favor. Usted sabe que la Biblia dice que nadie puede jugar con fuego sin quemarse, y que el pecado tiene consecuencias. Por ejemplo, dejarse arrastrar por el alcoholismo, digámoslo así, tiene sus consecuencias.
sea, nadie puede decir que puede salir airoso cuando alguien está practicando alguna forma de pecado, llámese droga, llámese alcoholismo, adulterio, fornicación, maledicencia, ira. Hermano, todo eso tiene sus consecuencias. Dice el capítulo 6 de Romanos. Capítulo 6 de Romanos dice: porque cuando erais, verso 20, Romanos 6, 20, porque cuando erais esclavos del pecado, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. El fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado. Oiga, mi iglesia, ustedes y yo, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, Jesús rompió, despedazó las ataduras, las cadenas de pecado que nos amarraban a la práctica de toda forma pecaminosa. ¿Alguien me está entendiendo, hermano, eso? Ahora, no es que, hermano, fíjese la diferencia entre usted y yo, creyentes, con el mundo. Antes nosotros practicamos el pecado y nos daba igual, hermano. Es decir, es más, hasta nos llenábamos la boca. Hombres que decían: no, hombre, fíjate que yo tengo ahorita 2 viejas que me estoy echando. Perdón la expresión, ¿verdad? Si suena muy pesado. Tengo 2 mujeres, viera que mi esposa no sabe, pero y lo dice como que gran cosa estuviera haciendo, como que, hermano, pero la gente lo hace tan flagrantemente y lo dice tan, hermano, galantemente, como que fuera gran cosa lo que está haciendo, pero eso lo hace porque no entiende lo que está pasando. Pero usted y yo, cuando vinimos a Cristo, y quizás éramos así, pero el Señor rompió. Ahora, como dice Pablo, el solo mencionar esa clase de situaciones nos hace sentir apenados. No, yo era así, pero yo no me alegro. Lo que pasa es que antes yo no conocía de nada de Dios, pero ahora que estamos en Cristo, hasta ahora uno entiende eso. ¿Me están oyendo, hermano, eso? Pero el punto es el siguiente, mire, hermano. Bueno, ¿qué cosa buena dejó esa forma de vida? Dice el verso 22: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Escuchen esto, hermano. Cuando venimos a Cristo, Él nos santifica. ¿Qué significa eso de santificar? Que nos aparta para Él. Es decir, la diferencia entre el mundo y la iglesia, entre el creyente y el no creyente, es que el no creyente se desenfrena en el pecado, y ustedes y yo, aunque la tendencia existe, sin embargo, con la ayuda de Dios, hoy ya no nos dejamos ir, no nos dejamos llevar por esas prácticas pecaminosas. ¿Me estoy explicando, hermano? Es decir, ya nosotros, aunque puede que el mundo, puede que Satanás trate de atraer, dice, no, hoy ya no es como antes. Pero si no fuera creyente, hermano, como dicen los niños, ¿verdad? No dejaba ir chancha sin mazorca. ¿Alguien entiende ese texto, ese dicho? Es decir, hermano, cuando se está desgranando la mazorca, los cerdos buscan agarrar, salen corriendo con la mazorca para comer. No se aprovecha oportunidad, pues. No deja ir oportunidad. Y medio, hermano, se le abre un espacio, una oportunidad. ¿Cómo que no, verdad? Y ahí va encima. No, aquí estoy trayendo, y un solo. Y aquí está, y un solo. Pero hoy nosotros, ustedes y yo, que hemos sido impactados por el poder del evangelio, hermano, cuando aparentemente se dan esas oportunidades, uno dice, no, porque eso ya no va conmigo, con mi estilo de creyente que soy. ¿Me comprenden, hermanos, eso? Entonces dice el verso 23, estamos hablando de las consecuencias del pecado, porque la paga del pecado es, esa es una ley, hermano. Esa es una ley, ese es un principio. Por eso dijo el Señor allá en el capítulo 10 de San Juan, decía, el enemigo no vino más que para hurtar, matar y destruir. Quiero que sepa, quiero que me entienda, hermano, que
Toda práctica de pecado produce destrucción, produce muerte. ¿Alguien me está oyendo, hermano? Puede que usted lo considere como algo leve, como algo sin, ¿qué digo? Sin valor, sin mucha importancia. Pero pastor, ¿y qué de malo puede haber una acostadita de vez en cuando con alguien que no es la esposa o el esposo de uno? ¿Qué de malo puede haber eso? Si tirar una canita al aire. El problema es que cuando el pecado es como un vicio. ¿Y oyó lo que acabo de decir? El pecado es como un vicio. Que media vez la persona lo pruebe, va la segunda vez, va la tercera vez, va la segunda, y ahí va avanzando y profundizándose y enraizándose en el pecado, de tal manera que aquí está hablando de que el hombre se vuelve esclavo del pecado. ¿Alguien me entendió eso? Se vuelve esclavo, es decir, la gente, por ejemplo, del alcoholismo. ¿Cuántos hombres del alcoholismo dicen: no, yo me echo mis traguitos, pero yo el día en que quiera dejo de tomar, el día en que yo quiera ya no sigo chupando, el día que yo quiera ya no me echo los tragos? Esa es mentira. Tiene el cigarro en la boca. No, pero yo cuando me echo un cigarrito, pero el día que yo quiero dejo de fumar, el día que yo quiero, el día que yo piense que ya no, ahí no me llego, ya no dejo de fumar. Mentira. Toda forma de pecado se vuelve una adicción. El hombre es esclavo del pecado. ¿Alguien me está entendiendo, hermano, eso? Y por eso es que iglesia, jóvenes y adultos, usted debe de saber que cuando el enemigo nos hace ofrecimientos a algunas prácticas pecaminosas, apártese y diga no desde un principio. Porque puede que lo haga la primera vez y como no hubo consecuencias, usted puede decir: ah, bueno, si lo hice la primera vez y todo no hubo problema, entonces quiere decir que lo puedo practicar la segunda vez. Y lo hace la segunda vez, y lo hace la tercera vez, y lo hace la cuarta vez, y de repente usted se da cuenta que se ha vuelto esclavo del pecado. Y ahí se cumple lo que dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando dice que el hombre vuelve al pecado, es decir, el perro vuelve a su vómito o la puerca lavada al cieno, dice así. Por eso como iglesia, como creyentes que somos, hermanos, hemos leído en Efesios que el fruto de la entrega que hemos tenido para Dios es la santificación. Es decir, el apartarnos de todo ese tipo de prácticas. No es que el creyente ya no va a pecar jamás, porque, hermano, tampoco quiero que me entienda ingenuamente de que el creyente ya no peca. La diferencia es que si alguna vez el creyente comete algún error, algún hierro, si alguna vez no está en el blanco, inmediatamente dice el apóstol Juan, hermano, en su primera carta: si alguien cometió pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y allá va uno quebrantado, arrepentido, humillado, y hasta, si es posible, hasta con lágrimas: Padre, perdóname, Señor, pero límpiame, yo no quiero volver atrás, no quiero regresar atrás. Y entonces el creyente va delante de Dios, va delante de Jesús, quien es nuestro abogado. Entonces quiero dejar bien claro, pues, de que no se puede practicar el pecado sin sufrir las consecuencias. ¿Me entendió eso, hermano? No se puede practicar el pecado sin sufrir las consecuencias. Y aunque alguien pueda estar jugando con el pecado y, como dije ya, aparentemente todo le sigue saliendo bien, yo no voy a decir que bueno a eso, pero le voy a decir lo siguiente: es que Dios precisamente nos está dando la oportunidad de arreglar, de ordenar nuestra vida. Porque uno de los versículos bien interesantes, hermano, es en el libro de Efesios. Yo no lo voy a leer, pero se recuerda cuando la Biblia dice: no contristéis al Espíritu Santo. Efesios 4:30 creo que es. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados. ¿Por qué razón? Porque mire, hermano, usted como creyente, y que dije ya, el enemigo está tratando de seducirnos, de atraernos al pecado. Cuando las oportunidades de pecar aparecen, entonces el Espíritu Santo dentro de usted le lanza señales de alerta. Mire, un ejemplo. Supongamos que algún hermano está en una empresa laborando.
y de repente se presenta una oportunidad de robar material. ¿Me están oyendo, hermanos? Escuchen esto. Se presenta la oportunidad de extraer material de la empresa que es suyo. Primero, usted sabe de que todos lo hacen, y entonces podrá justificar, decir, pero ¿qué de malo puede ser? O puede ser que yo lo haga si mis compañeros se llevan esto, se llevan aquí, nadie se da cuenta y no hay consecuencias. Pero como usted es un creyente y en usted mora el Espíritu Santo de Dios, y aparentemente la oportunidad se presenta sin consecuencias, no hay nadie está observando, ¿verdad? Las puertas están abiertas para la práctica, pero aunque todo aparentemente se está facilitando, hay un conflicto interno, hay una lucha interior. Sí, quizás ya lo tiene en la mano, y quizás hasta en la mochila lo tiene ya. Nadie sabe, nadie se ha dado cuenta, y usted sabe que la puerta está ahí, y después de salir de esa puerta se acabó todo el conflicto. Pero mire, hermano, yo he conocido casos de personas que han estado a punto de hacer eso, pero como creyentes, y quizás ya lo tienen en la mochila, en sus saberes, hermano, comienzan hasta a sudar. Hasta sudar, dice, no, pero es que, y hay una batalla, un conflicto, repito, interior, pero no, pero es que, y si me agarran, y si me ven, y hermano, y aunque todo aparentemente, hermano, está preparado para que lo hagan sin consecuencias, pero ¿de dónde viene esa batalla? Esa batalla viene por lo que hemos dicho, hermano. En el mundo opera el espíritu de desobediencia, pero en usted y en mí opera el espíritu de santificación de Dios. Y ese espíritu es el que le está redarguyendo. Por eso dije, hay personas que aunque están pensando hacer eso, de repente comienzan hasta a sudar y se ponen nerviosos, ¿verdad? Y que, uy, pero si me agarran y no, pero es que no estoy acostumbrado. Hermano, el espíritu de Dios está trabajando en uno. Ahora escuchen esto. Si usted resistiendo al Espíritu de Dios lo hace una vez y luego se da otra segunda oportunidad y el Espíritu Santo le dice, no, mira, si la vez pasada no tuvo nada, pero ahora no lo hagas, no lo volvás a hacer, pero de repente usted, venciendo ese llamado de alerta del Espíritu Santo, lo vuelve a hacer y otra vez parece que no hay consecuencias y se da una tercera oportunidad. Hermano, lo que va a terminar pasando es que las siguientes oportunidades, usted está silenciando al Espíritu de Dios y ya el Espíritu Santo no le va a mandar ningún mensaje. ¿Alguien está entendiendo? Ya no. Y usted, de forma descarada, hoy ya se volvió profesional del hurto, del robo, de la corrupción, del pecado. Hoy solo me da una media mirada, lo agarra, lo echa así, pero yo ya sale tranquilo, ya no suda, ya no se pone nervioso, ya se volvió profesional. Pero hermano, quiero decir una vez más que todo eso al final tiene sus consecuencias. Repito, no se puede jugar con fuego sin quemarse. Todo aquel que mueve la leche sacará mantequilla, y todo aquel que recio se suena las narices se va a sacar sangre. Toda práctica de pecado tiene consecuencias. Y un hombre puede decir, no hombre, pero yo tengo mis dos viejas por de fuera y mi esposa ni cuenta, ¿saben? Ay, aquí estoy bien tranquilo, aquí todo tal suave. Yo me recuerdo de una pareja, años, escuche eso, años de que el hombre, además de ser una persona infiel a su esposa, en segundo lugar, además de ser infiel, era irresponsable y violento, es decir, maltrataba a su esposa. Y tenían 3 hijos. Y el hombre, como, pues sí, tenía sus turitas por fuera, pero llegaba a la casa y su esposa siempre lo atendía, aunque él era irresponsable, aunque era infiel, aunque era violento. Sin embargo, la esposa siempre humilladamente se callaba, aguantaba, soportaba. Hasta que un día los 3 hijos, el primero se casó y se fue,
La segunda lo mismo. Se casó y se fue, solo quedó el menor. Y cuando este también creció, se casó y se fue, hermano. Entonces cuando el último hijo se fue, ¿sabe qué pasó? La mujer también se fue. Pero oigan esto. El punto es el siguiente, que no solo se fue, sino que ahora que sus hijos se habían ido y ya no había responsabilidades con hijos, entonces la esposa se fue, y no solo se fue, sino comenzó a llevar una vida disoluta, una vida libertina. Y el hombre, ¿qué vieja? ¿Por qué me haces eso? Y que mira el otro. ¿Y de dónde le iba a reclamar? Pues, mire, hermano, el hombre cayó en el alcoholismo, se fue hundiendo. Para no alargar el cuento, hermanos, al final el hombre murió en el alcoholismo. Yo quiero, hermano, de que definitivamente toda forma de pecado tiene consecuencias. Si usted es una persona, hombre o mujer, joven o adulto, que está practicando cualquiera de las formas de pecado, debe de saber que no importa si usted es un joven, es un adulto, o es un soltero o casado, hombre o mujer, todo eso tiene consecuencias. Ahora, pero alguien puede decir, pues sí, pero yo he tratado de salir de esa forma de vida, pero no he podido. ¿Qué puedo hacer? Aquí entonces viene, hermano, ya lo último. ¿Cómo alguien puede liberarse de todo eso? ¿Cómo alguien puede sacudirse de todo eso? Hágame el favor de acompañarme a 1 de Juan capítulo 3. Primera de Juan, se recuerda que leíamos, ¿verdad? Ahí. Primera de Juan capítulo 3. Versos 7 y 8 dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Ahora, pero preste atención al verso 8. Dice: el que practica el pecado. Oiga, en la Biblia hay algunas frases que son literalmente categóricas. El verso 8 dice: el que practica el pecado le pertenece, anda con el diablo. ¿Por qué razón? Dice: porque el diablo peca desde el principio. Y por lo tanto el hombre tiene esa naturaleza de pecado. Practica el pecado, y el que practica el pecado es del diablo, dice. Pero dice el verso, la parte final: pero para esto, óigame por favor, para esto apareció el Hijo de Dios. Hágame el favor de leer todos en voz alta conmigo, hermano, esta última parte del verso 8. Todos en voz alta, por favor. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Fuerte aplauso al Señor, ¿sí? Hermanos, a ver, puede que el hombre trate de simular su pecado. Puede que el hombre trate de justificar su pecado. Dos versículos que antes de avanzar en este último de 1 de Juan, quiero que leamos. Y es el Jeremías 22, hágame el favor. Jeremías 2:22. Leo estos dos versículos porque mucha gente trata de disculparse, de justificarse en lo que está haciendo. Y la verdad es que no hay forma de justificar. Como hemos dicho ya, el hombre tiene por naturaleza la práctica del pecado. Y después quiere justificarlo. Dice Jeremías 2:22: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Está ahí conmigo, hermano? Un hombre puede que después de que venga a acostarse con un amante,
se perfume, hermano, haga lo que quiera. Una mujer que practica adulterio puede que se lave, que, hermano, se perfume, se arregle para presentarse con su esposo como que nada ha pasado. Pero aquí dice, aunque te laves con lejía y aunque te amontones jabón sobre la cabeza, sobre tus órganos genitales para evitar todo mal olor de fornicación o de adulterio, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Yo quiero que vea que dice aquí de que esa práctica de pecado, cualquier práctica de pecado, mancha la vida de las personas. Y esa mancha nadie puede quitarla, por más que se quiera lavarla con religión, con buenas obras. Puede que tratar de tener contenta a la esposa, de venir de casarse con no sé quién, le lleve un regalo, ofrenda de paz para tenerla contenta. Pero tarde o temprano, esa es una bomba de tiempo que tarde o temprano va a reventar. Esa es una mancha que no se puede quitar de encima. Se da cuenta que no hay muchos amenes ni gloria a dioses. Y yo lo entiendo, yo sé que no estoy cayendo bien. Sé que le estoy incomodando a más de alguno acá. Y a lo mejor es posible que esté lanzando en pleito a más de alguna pareja. Podría ser, espero que no, ¿verdad? Segundo, Isaías capítulo 64, verso 6. Isaías 64, 6 dice: si bien todos nosotros somos como oigan esto, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, ¿cómo dice ahí? Como trapo de inmundicia. Toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos. Nosotros somos como la ola, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Hermano, puede que usted trate de justificar y decir: no, pues sí, pero es que yo me acuesto con esta señora porque mi esposa no me atiende, no me cuida. No, por más que usted le busque 3 pies al gato, solo tiene 4. No, pero es que mi esposa, viera que no me cuida, no es amable, no es atento, no es galante, no es detallista. Y este hombre, por más que usted quiera buscarle, el pecado se llama pecado, el adulterio se llama adulterio, y cualquier práctica de pecado produce consecuencias. Hello. Y como ya leíamos Jeremías 22, hermano, puede que usted trate de ocultar, de disimular, puede que usted trate de, hermano, de justificar, pero hermano, no, la mancha está ahí. El pecado produce una mancha y está ahí. Y puede que usted trate de ocultar, de disimular, como ya dije, puede que incluso trate de agradar y para descargar la culpa de su conciencia. Puede que le lleve un regalito a su esposa, a su esposo, y verdad, como, y qué raro que esta vieja está bien amable ahora, que este viejo me atiende así. Él no suele ser así. Algo está pasando acá. Es como un niño, hermano. Las mamás que están aquí saben bien, cuando el niño que es travieso anda corriendo de repente, hermano, uno sabe las cosas que anda haciendo, pero de repente hay un silencio, ¿verdad? De repente todo está calladito. ¿Qué está haciendo este? ¿Sí me entienden, verdad? Mire, en el matrimonio hay una forma de detectar cuando algo anda mal, y es que cuando hay cambio de costumbres, cuando hay cambio de horarios, cuando hay cambio de hábitos, es porque algo no está normal. Sí. Y yo quiero que sepamos, hermano, que puede usted ser muy, expresión que voy a usar, puede que usted se la pique de sagaz, de astuto, de inteligente. No inteligente, porque esa es otra cosa. Sagaz, astuto. La Biblia habla, Santiago dice, sabiduría diabólica, animal, dice. Yo sé lo que estoy haciendo, yo sé cómo la hago, sé cómo la voy a hacer. Eso no es inteligencia, esa es sagacidad. Si un hombre es inteligente, sabe ser fiel a su esposa. Si una mujer sabe ser fiel a su esposo.
Amén, hermanos. Eso es inteligencia, mi hermano. No complicarse ni enredarse sin haber necesidad. Pero bien, el punto es que la Biblia dice, hermano, que no hay nada oculto que no haya de salir a luz. Y tarde o temprano, hermano, todo eso, como ya lo dije repetidas veces, toda forma o práctica de pecado tiene consecuencias. Si usted viene y me dice, pastor, pero yo la estoy haciendo y todo bien, aquí estoy, sin problemas. Y yo le respondo, qué bueno, que hasta ahora no ha habido consecuencias. La pregunta es, ¿va a esperar que las haya? Y le voy a plantear de nuevo el ejemplo clásico de Sansón. Sansón jugaba con el pecado, ¿verdad? Sansón jugaba con el pecado. Si me hacen trenzas, si me amarran con lazos nuevos, si me hacen esto, aquello, jugaba. Hasta que después ya no pudo jugar. Y se fue a servir de payaso, de ridículo. Decían los filisteos, traigan a Sansón, el gran héroe judío, traigan, lo divierta, para que nos sirva de payaso. ¿Cómo pues podemos hacer nosotros? Dice aquí el verso 8, volviendo otra vez a 1 Juan 3. El verso 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero esta es la parte que me fascina. Pero para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer. Caballero, señora, joven, que está acá, usted debe de saber que la única forma de deshacer esa tendencia, esa adicción a las prácticas pecaminosas, el único que puede deshacer eso se llama Jesús de Nazaret. Solo Cristo puede romper las ataduras de toda forma de pecado. Aleluya. Por eso es que cuando Juan el Bautista vio venir a Jesús, decía, este es el Cordero de Dios. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se recuerdan, hermano? Solo el Cordero de Dios te puede ayudar. Y tan cierto es eso, que si eso no fuera verdad, ni usted ni yo estuviéramos en este lugar. ¿Qué le estoy tratando de decir? Yo no estoy diciendo que usted no esté pecando. Lo que le estoy diciendo es que estamos luchando contra el pecado. No estoy diciendo que usted no tenga esa tendencia, esa inclinación, seguramente la hay, pero estamos batallando con esa forma de pecado. ¿Por qué? Porque solamente el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Finalicemos pues. Dice Romanos 5:6. Así, porque Cristo, éramos débiles, porque Cristo cuando aún éramos débiles, es decir, ya lo dije, ¿verdad? No había oportunidad que no se presentara. Allá íbamos como perrito faldero, ya sea de drogas, alcohol, lo que sea, toda forma de práctica. Éramos débiles al pecado. A su tiempo, dice, a su tiempo Él murió por los impíos, por usted y por mí que éramos impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Caballero, señora, la razón del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario era precisamente porque nosotros, por nosotros mismos, no podríamos haber dejado toda forma de pecado. Y usted debe de saber que por sí misma no puede hacer eso. Que por sí mismo no puede dejar toda esa clase de hábitos, que aunque quizás usted lo tiene ocultos, privados, puede ser que más de alguna persona esté acá practicando algún hábito pecaminoso y que
nadie sabe. ¿Cree usted que nadie se da cuenta? Pero usted sabe de que Dios sí. Y por eso la carta de Juan dice, si Dios que sabe las cosas, cuánto más también lo dice nuestra conciencia, que conoce realmente quiénes somos nosotros. Pero tarde o temprano esa tendencia, ya sea abierta o privada, ya sea pública o ocultada, va a tener sus consecuencias. La paga del pecado, ¿ves? La paga del pecado es muerte, destrucción. Destruye, hermano. Toda práctica de pecado destruye, tiene consecuencias. La paga del pecado es muerte. Por eso es que Pablo a los Corintios decía, hermano, ¿dónde está? A ver, lo leo rápidamente. 1 Corintios 15:55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que, oiga, y a mí esto me llamaba la atención, ya que el aguijón dice, 1 Corintios 15:56 ahora, dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Pero el punto es este, el aguijón de la muerte es el pecado. Es decir, hermano, lo que destruye y provoca la muerte, ¿qué es? Toda forma de pecado. Y cualquier práctica, por leve, por grave que parezca, porque alguien puede decir, pues sí, pero yo no soy bolo, yo no soy adúltero, yo no soy ladrón, yo no soy asesino. Esos son pecados realmente graves, ¿verdad? Pero hay prácticas que aunque no parezca de esa magnitud, siguen siendo pecado. ¿O será que habrán pecados grandes y pecados chiquitos? ¿Qué piensan ustedes, hermano? ¿Hay pecados grandes y hay pecados chicos? El pecado es pecado. El pecado es transgresión de la ley, cualquiera de sus formas. ¿Se recuerdan que hace algún tiempo llegó el tiempo, el final, donde solamente se metía preso a los que robaban gallinas, ¿va? Y es cierto, porque por robar una gallina metían preso a un pobrecito fulano. Y yo no digo que no se deba de hacer. Pecado es pecado. Pero si usted se fija hoy en día, también hasta los presidentes están siendo enjuiciados, lo cual también está bien. ¿Y qué nos dice eso? Que no importa si es que se robó una gallina, no importa si es que robó millones de dólares, no importa si mintió, o no importa si él se emborrachó, no importa si dijo una mentira pequeña, o quizás, hermano, adulteró. Hermano, lo que es, el punto es que el pecado es pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. Y cualquier forma de pecado, pequeño o grande, genera muerte. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué puede hacer entonces? Otra vez, para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y como ya leímos, hermano, en Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y pones jabón sobre ti, tu mancha de pecado permanece. Lo único que puede lavar esa mancha de pecado, lo único que puede, hermano, despintar, digámoslo así, esa mancha de pecado, es la sangre bendita del Cordero de Dios vertida en la cruz del Calvario. Acércate a su sacrificio y la mancha será lavada. Dale fuerte el aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Como la idea de este mensaje tampoco es poner en evidencia nada, porque nos quedaríamos sorprendidos cuántos creyentes, servidores y no servidores, a lo mejor hayan hábitos oscuros, hábitos privados, ocultos, de prácticas pecaminosas, pudiera ser. Pero yo creo que es bueno que en esta ocasión le digamos al Señor: Señor, perdóname, límpiame, lávame en tu sangre. ¿No creen ustedes, hermano? Y ayúdame a romper con todo eso, a quebrar con toda esa clase de hábitos, porque yo soy un siervo tuyo, un hijo tuyo. Ayúdame, Señor. ¿Quieren cerrar sus ojos un momento en esta ocasión? Padre, en el nombre de Jesús, en esta ocasión
Tú que eres el que escudriña los corazones, Señor. Tú que eres el que conoces quiénes somos en realidad. Tanto los que son jóvenes, los que son adultos, solteros o casados. Lo único que yo sé, Señor, es que tu palabra dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Señor, en el nombre de Jesús, cada quien sabe lo que está haciendo. Cada quien de los que estamos acá sabemos perfectamente bien qué estamos haciendo de nuestra vida delante de ti. ¿Qué es lo que estamos practicando delante de ti, Señor? Cierra tus ojos en esta ocasión, hermano, porque yo creo que en esto todos nosotros tenemos mucho que ver. Porque no importa el hecho de que ahora somos creyentes, pero la tendencia existe. Y el enemigo trata también de ganar terreno en nuestra mente, de minar nuestro corazón y mente. Pero esta noche o esta ocasión, Él puede libertarnos. Él con su sangre puede. Algo está cayendo aquí. Él puede romper toda atadura. Él puede quebrar con toda cadena de opresión. A lo mejor hay sentimientos de culpa. Hay sentimientos de culpa en tu vida que tratan de destruirte por ese tipo de prácticas. Y quizás aún hasta la hora de la noche de ir a orar a solas con Dios, quizás hasta ni eso puedes, porque tal vez te da vergüenza levantar tus manos o levantar tu clamor delante de Dios, lo que tú sabes que estás haciendo. La paga del pecado es muerte, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para quebrar con toda esa clase de tendencias o hábitos o costumbres pecaminosas. Y aunque tal vez quizás puede ser que alguien también lo esté practicando en privado, y esto está dejando una mancha, esto está manchando tu vida, está cubriendo con manchas de suciedad tu vida. Solo la sangre de Jesús puede lavarte. Solo la sangre de Cristo puede limpiarte. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres el que escudriña los corazones, Señor. Tú conoces quiénes en realidad nosotros somos. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo. Te bendita, Señor. Señor, en el nombre de Jesús te ruego que tú laves en tu sangre toda mancha de pecado de aquellos que ahora te piden perdón, Señor, que reconocen realmente quiénes son, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús, tú nos ayudes a todos, porque todos libramos una batalla diaria, una batalla continua, Señor. Pero en el nombre de Jesús, ayuda a tu pueblo, Padre, a vencer, a destruir toda inclinación y toda provocación del enemigo, Padre. Pero aquellos que están acá y que aún no se han acercado a ti, Señor, en esta ocasión pueden hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, Su gloria está aquí. aleluya. Gracias, Señor Jesús, por lo que tú vas a hacer en esta mañana, Señor, lo que estás haciendo, Señor. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Así con estos ojos cerrados en esta mañana, pregunto, ¿hay algún hombre, alguna mujer, algún joven o señorita, algún caballero o dama que quiera hoy rendirle su vida al Señor? O quizás alguien que quiera reconciliarse con el Señor. Levanta su mano en esta mañana. ¿Habrá alguien que en esta mañana quiera entregarle su vida a Jesús? O que quiera reconciliarse con el Señor. Levanta su mano. ¿Habrá alguna persona que quiera hacerlo en esta ocasión? Levanta su mano o se pone de pie si va a entregarle su vida al Señor. O si va a reconciliarse con el Señor. Levanta su mano. Aleluya. ¿Habrá alguien que quiera hacerlo en esta ocasión? Que quiera reconciliarse con el Señor o que quiera
sí, entregarle su vida por primera vez al Señor, levanta su mano o se pone de pie en esta mañana. Aleluya. ¿Alguien que quiera hacerlo en esta ocasión o que quiera reconciliarse con el Señor, levanta su mano? Aleluya. ¿Alguien? Yo termino ya, pero si hubiera alguna persona que quiera entregarle su vida al Señor o que quiera reconciliarse con el Señor, levanta su mano. Aleluya. ¿Alguna persona que lo hace en esta ocasión? Gloria a Dios. Dios te bendiga. Atiendan al joven, por favor. ¿Alguien más que quiera hacerlo en esta mañana? ¿Alguna persona más que quiera hacerlo? No despreciemos el llamado de Dios. No despreciemos la invitación que Dios nos hace en esta mañana. ¿Alguna persona que quiera hacerlo? Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, mi Dios, que tu sangre bendita derramada en la cruz del Calvario ahora sea aplicada sobre la vida de mi hermano, Señor. Lávale, límpiale y perdona, Dios mío, toda obra de maldad, Señor, toda hábito, toda costumbre pecaminosa, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, limpia, purifica a tus siervos, mi Señor. Por Cristo Jesús, oh Dios Santo, lo rogamos y lo suplicamos. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Padre, y amén, Señor. Gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana, hermanos. Gloria a Dios. Ayuda, hermano, ¿verdad que sí? Y démosle gracias a Dios por la batalla que libramos día a día. ¿Y sabe por qué le digo demos gracias a Dios por esa batalla? Porque a veces, borro la palabra a veces. La razón por la cual digo demos gracias a Dios por esa batalla, porque el mundo no la tiene. El mundo se desboca en la maldad, pero usted tiene un Espíritu Santo que le dice: no lo hagas, no lo practiques, no hagas eso. Y gracias a Dios por esa batalla que tenemos entonces. Bien, vamos a finalizar dando al Señor lo que es del Señor. Así que vamos a comunicarle si alguien necesita algún sobre para colocar. Dios le bendiga, mi amado hermano y amigo que siempre está pendiente de su programa La Palabra de Fe. Gracias infinitas por permitirnos entrar a su intimidad, a su hogar, a su corazón. Si el mensaje de hoy ha sido de bendición para su vida, le invito a que usted le entregue su vida a Cristo en esta ocasión. Si lo desea hacer, por favor haga conmigo la siguiente oración. Por favor repita después de mí esta siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que he pecado delante de ti, pero hoy te entrego mi corazón, te rindo mi vida, Señor. Acéptame como tu hijo, porque yo te recibo ahora como mi Señor, como mi Salvador. Gracias por hacerme tu hijo, Señor. Si usted ha hecho conmigo la siguiente oración, le invito a que por favor se comunique con nosotros al teléfono que aparece al pie de la pantalla. Por favor, vamos a estar pendientes de su llamado. También queremos agradecer su amable sintonía permanentemente a su programa La Palabra de Fe. Muchas gracias y esperamos contar con su amable audiencia para la siguiente edición. Es el pastor Oscar Sánchez quien les saluda, deseándole bendiciones y que el Señor me lo guarde a todos. Dios les bendiga.